Señor defensor, proceda con el examen directo al perito. Muchas gracias, magistrado. Señora Guajardo, buenos días. Buenos días. ¿Podría indicarle al tribunal cuál es su profesión? Soy psicóloga clínica y forense. ¿Dónde cursó sus estudios universitarios? En la Universidad de los Andes. ¿En qué años cursó sus estudios universitarios? En el periodo de 1999 a 2003. ¿Tiene usted cursos de posgrado o cursos de perfeccionamiento? Sí, tengo un magíster en psicología clínica en la misma Universidad de los Andes. ¿Y cuándo realizó esos cursos o ese posgrado? Del año 2006 al 2009. Perfecto. Señora Guajardo, ¿dónde se ha desempeñado usted en términos laborales? Bueno, yo he trabajado en dos hospitales, en el Hospital Dr. Cruz y en el Hospital San Felipe. ¿Y cuáles han sido sus funciones en esos hospitales? En el Hospital Dr. Cruz yo realizaba psicodiagnóstico y psicoterapia de adultos, adolescentes y niños, y en el Hospital San Felipe trabajaba en el servicio de psicología, también realizando psicodiagnóstico y psicoterapia para los pacientes tanto internos como externos del hospital. ¿Y cuántos años se desempeñó en esos lugares? Por un periodo de 4 o 5 años. Señora Guajardo, ¿se ha desempeñado usted de manera privada en el ejercicio de su profesión? Sí, desde el año 2006 yo tengo mi consulta clínica privada y desde el año 2009 además soy perito oficial de los tribunales de justicia. Y a partir de que es perito oficial, ¿usted cuántos peritajes ha desarrollado? Mire, yo le diría que estimativamente unos 30, pero no recuerdo la cifra exacta. De acuerdo. Señora Guajardo, ¿por qué usted realizó este peritaje psicológico? Este peritaje fue solicitado por la defensa de Juan Pablo y la autoridad judicial a solicitud de la defensa me designó como perito oficial para hacer una evaluación psicológica y emitir un informe pericial en este caso. ¿Y cuál era el objetivo de la realización de este informe, de esta pericia psicológica? El objetivo de la evaluación era medir algunos aspectos de la personalidad y aspectos cognitivos de Juan Pablo que pudieran ser relacionados con su conducta el día de ocurrencia de los hechos. ¿Cuál fue la metodología que usted ocupó para realizar esta evaluación? Para realizar la evaluación se utilizaron 2 entrevistas y una batería de test psicológicos compuesta por el test de relaciones objetales de Philipson, el inventario de personalidad de Minnesota y el test de inteligencia Weiss, entre otros instrumentos. ¿Y dónde usted realizó estas entrevistas y efectuó las evaluaciones? Las evaluaciones fueron realizadas en la cárcel de máxima seguridad, se realizaron los días 10, 11, 12 y 14 de junio del año 2010 por un periodo de 4 sesiones con una duración total de 12 horas. Señora Guajardo, ¿cuáles fueron las conclusiones de su informe? A partir del procedimiento utilizado, yo pude determinar que existió relación directa entre el consumo de alcohol y la conducta mostrada por Juan Pablo el día de los hechos. Según lo que se refiere, en esa oportunidad Juan Pablo se encontraba bajo los efectos de sustancias que alteran gravemente el ánimo, la lucidez y la conducta. Como producto de esto, Juan Pablo mostraba una grave alteración cognitiva y volitiva, mostrada a través de un estado de obnubilación de conciencia, y esta es una alteración que inhibe su capacidad para determinar su conducta, razón por la cual no es posible que sea responsable por una conducta dolosa. ¿A qué se refiere con nivel obnubilado de la conciencia? Me refiero a un nivel de alteración de conciencia grave donde hay compromiso de las funciones cognitivas y volitivas de Juan Pablo. Por ejemplo, en sus referencias acerca de los eventos, él da cuenta de que entró a un bar, pero no recuerda los elementos contextuales. Inmediatamente yo me doy cuenta que se está mostrando una alteración de memoria de tipo lagunar, que está directamente relacionada con el consumo, la ingesta alcohólica, y que es responsable de que él no recuerde estos eventos. A propósito del tema del alcohol, ¿cuál es la conducta de alcohol que presenta Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo presenta una conducta de consumo de alcohol que ha disminuido. Él dice que ha disminuido durante estos últimos tiempos a propósito de una relación sentimental, pero es una conducta de ingesta alcohólica que se ubica alrededor de los 15 años. Las investigaciones muestran que cuando el consumo de alcohol comienza antes de los 18 años hay una alta probabilidad de que el sujeto se convierta en alcohólico cuando adulto.
¿Y usted qué pruebas aplicó para determinar la conducta alcohólica de Juan Pablo? Mire, yo apliqué 3 pruebas muy sencillas. Por ejemplo, el test de Cates es una prueba de autorreporte, una prueba que consiste en 4 ítems que son muy simples de responder. Los 3 primeros se refieren a la autopercepción o la sensación subjetiva del sujeto frente al consumo de alcohol, y el último se refiere a la misma sensación pero frente a la privación. Juan Pablo puntuó 2 en esta prueba, con lo cual él se ubica dentro de una conducta de riesgo. Eso significa que su conducta alcohólica debe ser vigilada y en este caso, más que de riesgo, nosotros podríamos decir que su conducta tuvo gravísimas consecuencias el día de los hechos. Y a propósito de eso, señora Guajardo, ¿cuál fue el consumo de alcohol que presentó Juan Pablo el día de los hechos? Mire, a mí me costó mucho que él hablara de este tema sobre el consumo de alcohol, porque esta es una situación que él la ha mantenido bajo secreto, ¿no es cierto? Finalmente yo conseguí transmitirle que era relevante para la evaluación poder conocer estas condiciones en las que habrían ocurrido los hechos. Él refiere que habría tomado 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola fuertes. Luego él recuerda que al salir del bar lo estaban esperando algunos jóvenes con los cuales tuvo un altercado en una discoteca. Posteriormente, ya en el auto, él confunde el acelerador con el freno, pierde el control del volante y atropella a una persona. Él refiere no recordar nada más de los eventos y toma conocimiento de la complejidad de la situación cuando es detenido por la policía un par de días después. ¿Y usted para qué quería tener toda esta información? Mire, esta información es muy relevante porque el objetivo de la evaluación era precisamente establecer la relación de la conducta de Juan Pablo con los hechos sucedidos ese día. Para yo poder establecer el estado en el que se encontraba él, necesitaba conocer de estos hechos, y de hecho el conocimiento que tuve en la evaluación es lo que me permite concluir que Juan Pablo se encontraba en un estado de conciencia de grave alteración de sus funciones cognitivas y volitivas que le impiden la determinación de su conducta, y en ese contexto él no es responsable de una conducta dolosa. Muchas gracias. No tengo más preguntas, magistrado. Señor fiscal, proceda con el contraexamen a la perito. Buenos días, señora Guajardo. Buenos días. Usted en su examen directo señaló que aplicó una batería de test, en este caso para realizar su evaluación, ¿no es verdad? Así es. Y que en general estos test están destinados a medir la personalidad o el coeficiente intelectual de una persona. Eso es correcto. En general, estos test lo que permiten es medir el estado mental de la persona que usted está evaluando en un día, en un momento determinado, ¿no es cierto? Así es. Que es el momento fundamentalmente en donde usted hizo aplicación de estos instrumentos y realizó la evaluación, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, en este caso en concreto, usted realizó la evaluación y aplicó estos test aproximadamente 8 meses después de que habían ocurrido los hechos que se imputan, ¿no es cierto? Sí, así es. Y por tanto, siguiendo la lógica de lo que usted nos acaba de decir, estos instrumentos en general no están diseñados para medir lo que pensaba o no, o lo que podía haber hecho o no una persona hace 8 meses atrás, ¿no es cierto? No, no exactamente, porque justamente lo que permiten las pruebas psicológicas es dar cuenta de la condición de personalidad de un sujeto. Esta condición tiene características de estabilidad, por tanto, lo que se evalúa en el presente es posible de ser relacionado de manera explicativa con la conducta del sujeto en otros momentos de su vida. Pero mi pregunta es si hay algún test en concreto que permita determinar lo que una persona pensaba o su estado mental 4, 6 u 8 meses atrás. No, no hay. Vamos a otro tema, señora Guajardo. Usted también señaló que utilizó un conjunto de instrumentos para medir el comportamiento del señor Layton en relación al consumo de alcohol, ¿no es verdad? Así es. Y en general lo que permiten estos instrumentos es evaluar el nivel de riesgo que el señor Layton habría tenido respecto al consumo de alcohol. Así es. Nuevamente se trata de un conjunto de instrumentos que no se refieren a lo que una persona pudo haber consumido o no en un momento concreto.
Son instrumentos que permiten evaluar cuál es la disposición del sujeto hacia el consumo. Esa disposición se integra en la personalidad con carácter de estabilidad, por lo cual también es posible explicar desde ahí la conducta general del sujeto. Exacto. Y mi pregunta es si los test permiten determinar cuánto una persona pudo haber consumido en un momento determinado, un día determinado. No. Y de hecho, para poder realizar su peritaje, usted tuvo que recurrir a la carpeta investigativa, ¿no es verdad? Así es, la carpeta fue proporcionada por el fiscal de la causa y es revisada de acuerdo a los estándares de este tipo de evaluaciones. Y en esa carpeta investigativa no existe ninguna alcoholemia que se haya practicado al señor Layton para medir el grado de alcohol que tenía el día en que ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? No, no existe. Tampoco existe en esa carpeta ningún examen de sangre que se haya practicado el día que ocurrieron los hechos en donde se midiera el nivel de alcohol que tenía en su sangre, ¿no es verdad? No, no existía tampoco. Y usted tampoco, de hecho, practicó ningún test científico o médico destinado a medir cómo el señor Layton se comporta o reacciona frente al consumo de alcohol, ¿no es verdad? O sea, yo apliqué los test que están descritos en la metodología. Pero según usted nos dijo, estos test fundamentalmente tienen por objeto evaluar el nivel de riesgo frente al consumo de alcohol, ¿no es cierto? Así es. Porque usted no practicó ningún test que mida, déjeme decirlo así, la reacción fisiológica o la resistencia que tiene el señor Layton respecto al consumo concreto de alcohol, ¿no es verdad? No, no aplico ese tipo de test. Porque ese tipo de test suponen una formación distinta, ¿no es verdad? Supongo. Usted no es toxicóloga, ¿no es cierto? No, Tampoco es farmacóloga, ¿no es verdad? no, y yo no he dicho que lo sea y en ninguna parte de mi informe aparecen esos elementos. Y yo no afirmo que usted lo sea. Le pregunto si lo es simplemente. Tampoco es química, ¿no es verdad? No, tampoco. Ni tampoco es médico, permítame la redundancia. No, tampoco soy. Déjeme ahora ir a la entrevista que usted tuvo con el señor Layton. Usted en esa entrevista, lo sabemos porque ni lo mencionó en el examen directo, ni está mencionado en su informe, usted no sabe, ni él le informó acerca de la cantidad de alimentos que él había ingerido o consumido esa noche, ¿no es verdad? No, no sabía. Ni tampoco sabe o tiene información, por ejemplo, respecto de cuántas veces él fue al baño durante el transcurso de esa noche, ¿no es verdad? No, Ni tampoco sabemos con precisión a qué hora en concreto él comenzó a tomar alcohol esa noche y a qué hora en concreto específica él terminó de tomar alcohol esa noche, ¿no es verdad? no sé. Ni tampoco usted estaría en condiciones de decirnos hoy día cuál era la gradación alcohólica que tenían los distintos líquidos que él consumió esa noche, ¿no es verdad? No, yo solo sé lo que él me refirió respecto de lo que consumió. En consecuencia, su principal fuente de información respecto al consumo de alcohol que tuvo esa noche fue el propio Juan Pablo Layton en la entrevista que usted realizó con él, ¿no es verdad? Por supuesto. Y esta entrevista, usted nos dijo, fue realizada aproximadamente 8 meses después de que ocurrieron los hechos que hoy día se imputan. Así es. Y esto, además, en un contexto en el que usted señaló en su examen directo, el señor Layton, déjeme ver, aquí anoté textual, tenía una alteración grave de la memoria, usted afirmó. Tenía lagunas en su memoria, teniendo, cierto, también una percepción alterada de la realidad, de cómo ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? Esas son las conclusiones de mi informe, así es. Y ahí es donde Juan Pablo le dice a usted que él esa noche consumió 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola. Así es. Déjeme avanzar a otro tema, señora Guajardo. Usted señaló que en sus estudios de pregrado estudió en la Universidad de los Andes y obtuvo la licenciatura de Psicología, ¿no es verdad? Así es. Esta se trata de una licenciatura de carácter general que no asigna especialidad, ¿no es verdad? Sí, así es. Y de hecho usted con posterioridad siguió estudios de posgrado en la misma Universidad de los Andes, en donde obtuvo un magíster en Psicología Clínica. Sí, eso es correcto. En consecuencia, sería justo afirmar que su especialidad desde el punto de vista de su formación formal es en Psicología Clínica, ¿no es verdad? Así es. Y de hecho usted en el examen directo nos dijo que a partir prácticamente desde que se licenció en Psicología, usted ha tenido una práctica profesional intensa, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, ¿no es verdad? Así es. ¿No es cierto que esa práctica profesional ha sido centralmente en psicología clínica? En el área del psicodiagnóstico y la psicoterapia, sí. Por tanto, su experiencia profesional más vasta y principal es en psicología clínica. Podría decirse. No más preguntas, señor magistrado.